Mi nombre es Analía Segal, trabajo en temas de formación docente, de enseñanza de las ciencias sociales y también en los últimos años en el cruce entre los nuevos medios, los medios digitales y la educación. Pensar las efemérides en el nivel primario supone contextualizar un poco el sentido con el cual aparecieron y pensar un poco en el porqué de su permanencia o en el sentido que podría tener su permanencia. Nacieron desde un afán homogeneizador, igualador, en el marco de una gran inmigración y en el marco de la intención de que todas aquellas personas que ingresaban pudieran incluirse en el marco de un Estado, y esa inclusión se pensó bastante desde la uniformidad, ¿sí? Pero también desde la identificación con los hitos patrióticos, con lo que se nombra como el surgimiento de la nación, la patria, etc. Cuando uno piensa en esa impronta, por supuesto la pregunta que surge es ¿cuánto sentido y cuánto valor puede tener esto hoy? ¿De qué puede hablarles hoy a estos chicos, a estas chicas en las escuelas? Y bueno, me parece que desde hace bastante tiempo se viene discutiendo en torno a que esos sentidos es necesario renovarlos. Es necesario que primero plantearse desde dónde uno está tratando de pensar esa identidad común. Evidentemente, estamos pensando en una identidad común que no tiene un sentido homogeneizador, sino que por el contrario está pensando en reconocer la pluralidad, las diferencias, las diversas identidades, que hoy uno podría decir, bueno, esta es una nación multicultural en donde confluyen distintas identidades que en este relato oficial primero justamente aparecieron tapadas. Entonces, ese es un primer elemento. Reconocerse es reconocerse desde la diversidad y desde la diferencia. Los sentidos vienen atados a pensar los acontecimientos más desde un actor social colectivo, o sea, sujetos colectivos, sin, digamos, desconocer la existencia de personas que llevan adelante, bueno, pero se piensa en términos del diálogo entre esas personas que podemos, y estaría bien quizás seguir llamándolos héroes, pero esos héroes en diálogo con su época, en diálogo con otros actores sociales y poniendo en foco sectores sociales, actores sociales que no estaban en el escenario. Entonces, me parece que todos esos elementos pueden colaborar en otorgar nuevos sentidos y, sobre todo, empatía por esos acontecimientos. Es difícil también pensar como un ritual, algo que se repite anualmente, conserva una dosis de frescura. Y yo creo que eso es algo que está en la preocupación de los maestros y de las maestras, y en general está en nuestra preocupación cuando pensamos en las efemérides. ¿Dónde está esa frescura que podría hablarnos a todos, ¿sí? Hacernos sentir partícipes de algo desde nuestro presente, que es la manera en que podemos mirar esos acontecimientos del pasado? Y ahí yo creo que empezamos a hablarle a alguien, empezamos a hablarle a un sujeto, empezamos a tratar de generar una cuestión de empatía con ¿qué significaba para un soldado enrolarse? Por ejemplo, para alguien de los sectores populares, que eran el grueso de los ejércitos, por ejemplo, enrolarse quería decir tener un uniforme, y que ese uniforme diera una identidad diferente y, como dice acá en algunos de los documentos que recupera el libro, pasearse con un uniforme por una ciudad para alguien de los sectores populares era ser mirado con otros ojos, ¿sí? Y como esto, otras cuestiones que tienen que ver con meterse en la cosa chiquita, esto me parece que se vincula mucho con esta que nosotros insistimos en términos de la enseñanza, qué nos enseña y en qué nos ayuda a meternos en la vida cotidiana para entender una época. Bueno, en este caso es la vida cotidiana de los soldados, ¿sí? Esa es una manera de renovar los sentidos. Toma la figura que está siendo tomada
de Remedios, de María Remedios, y la muestran, la cuentan desde su lugar como mujer. Yo me acordaba cuando leía lo que ustedes ponían de que también la representación física de una mujer pobre, negra, no existió, o sea, no había retratos. Hasta muy entrado el siglo XX no hay retratos de María Remedios. Y con esta nueva mirada sobre la historia empiezan a aparecer iniciativas, varias iniciativas, de retratar o de tratar de imaginar cómo era o de generar un retrato. Un retrato es una, digamos, una posesión de la élite. Estos temas, la vida de los soldados, ¿por qué no hay un retrato de María Remedios? ¿Cuándo aparece? No son modos de refrescar, de ponerle vida al tratamiento de las efemérides. A mí me parece que sí, y por ese lado me parece que es interesante explorar. Yo creo que la perspectiva de género va incluida en una visión renovada sobre la historia, ¿sí? En historia de la vida privada, en la microhistoria, aparece justamente al descentrar la mirada de los actores principales, entre las cosas que uno pone en foco son las múltiples mujeres anónimas que es preciso sacar de esa nebulosa, de ese anonimato. Siempre y cuando sea relevante y sea posible, digamos. Digo, a ver, hay una búsqueda en relación a esto y una búsqueda concienzuda, una búsqueda informada que trate de evitar hay que recuperar voces de mujeres, aun cuando esto no sea relevante, porque la pregunta es desde qué lugares uno recupera esas mujeres, por qué asuntos uno recupera esas mujeres, por qué también la recuperación de las mujeres puede ser anecdótica, ¿sí? Puede ser anecdótica, puede ser lavada. Ahora que hablaba de María Remedios, toda la vida yo escuché hablar de las niñas de Ayohuma, y resulta que las niñas de Ayohuma eran María Remedios y sus mujeres, pero las niñas remite a una idea de niñas blancas, ¿sí? A las niñas de la sociedad. Y resulta que bajo ese mote de niña se esconde, se invisibiliza que las que estaban ahí eran una parda y sus 2 hijas. Entonces digo, ¿cómo uno plantea este tema de la reivindicación? Me parece que ahí hay algo para pensar, para que no sea anecdótico, para que tenga un sentido, para que le hable a las chicas y a los chicos de ahora, ¿no? Entre enseñar historia en la escuela primaria y, como dicen, dar las efemérides, hay una tensión. Hay una tensión porque muchos maestros, muchas maestras sienten que completan o que completan su tarea en ciencias sociales dando las efemérides, o que las efemérides les ocupan un tiempo y les interrumpen lo que están trabajando en el programa de historia. La pregunta es ahí cómo encontrar un lugar. Yo creo que hay vasos comunicantes y que es posible que las efemérides sean una oportunidad para atraer temas de ciencias sociales o para profundizar en algunos asuntos. Es más, me parece que las efemérides deberían ser miradas desde los mismos enfoques o las mismas ideas que nos ordenan la enseñanza de las ciencias sociales. Pero habría que lograr una transacción. ¿En qué sentido? Todos los años, con la misma intensidad, en todos los grados, ocuparse de las efemérides. No podría uno pensar en una organización escolar, de hecho en muchas escuelas se hacen, y está estimulado desde algunos diseños curriculares en las que los grados que van a tratar en profundidad algunos periodos son los que se van a ocupar de ligarlo con las efemérides e inclusive tener la responsabilidad de una producción que no es hacia ellos mismos, sino a toda la escuela.
Entonces me parece que por un lado esta tensión entre dar efemérides y dar historia puede aliviarse, puede organizarse, pensándolo desde una planificación institucional, desde unos acuerdos institucionales. En el Bicentenario, como dirían los chicos, pasaron cosas. Yo creo que el Bicentenario, en relación a las efemérides y a la memoria, marcó un antes y un después, porque el Bicentenario puso en escena. Hubo mucha producción editorial y hubo resonancia. O sea, yo creo que esta escena de una Plaza de Mayo llena de gente mirando el mapping sobre el obelisco, la escena de ver desfilar en un desfile de grandes proporciones, escenas que no estaban tan vistas. Entonces yo creo que ahí se marcó un punto de inflexión en relación con las efemérides. Y en mayor medida eso tiene eco. O sea, yo creo que en las escuelas a nadie le convence mucho estar parado. O sea, esta preocupación porque pase algo circula más que hace algunos años. Me parece que a partir de los festejos del Bicentenario, y sobre todo la diferencia con lo que habían sido, que fue muy marcada por los historiadores y toda la producción académica, en ese sentido, esa diferencia entre un festejo del centenario bajo estado de sitio, temiendo que los anarquistas, que efectivamente habían intentado poner una bomba abajo de una butaca del Teatro Colón, va a haber algún Estado que estaba tratando de evitar, digamos, los supuestos ataques de los anarquistas, las protestas sociales, y este Bicentenario con gente en la calle y con una producción con mucha libertad para volver a pensar estos asuntos, bueno, realmente uno podría decir, esa diferencia habla de una época, digamos, no es el inicio, porque todo esto viene antes, pero de un punto de inflexión en una época donde este asunto de la identidad nacional se empieza a mirar de otro modo. No es menor que el Estado lo asuma de una manera tan, digamos, visible. No es menor. La palabra estatal en esto es habilitante. Entonces, mucho de esto tiene eco en lo que pasa en las escuelas. De la misma manera que tiene eco, y cada vez se va llenando más de más sentido, el hecho de que existiera una disposición en la cual el 24 de marzo había que, si no hacer un acto, por lo menos leer un documento, un discurso que estaba producido desde el Ministerio de Educación. Esto no fue menor, como marca en las escuelas, que después hubo un proceso en el cual esto se fue llenando de contenidos diferentes, que fue pudiéndose recrear de distintas maneras a medida que se produjo más sobre el tema, que esto circuló, pero esa palabra estatal de que existiera un acto para el 24 de marzo es fundante, fue fundante. Entonces en esto me parece que hay una responsabilidad estatal importante y que habilita, y esto no es menor.